Nuestra charla de hoy se trata de leucorrea, ¿verdad? De flujo genital, de infecciones ginecológicas en general del tracto genital inferior. Y es muy importante este tema porque debemos recordar los principales motivos de consulta en ginecología, como son el sangrado genital, el dolor pélvico y la leucorrea, el flujo. Entonces, siempre van a tener pacientes que acusan, ¿verdad?, de esta sintomatología y de estos signos clínicos y van a ir a su consulta tanto como médicos generales como médicos especialistas. Entonces es importante que aclaremos, como dijo Dionel, los puntos claves en referencia a esta patología. Este, em, Vamos a tener una charla eminentemente práctica y clínica. Y luego vamos al final dar los diferentes, en cada punto vamos a dar los diferentes esquemas de tratamiento. Entonces, tratando de abarcar tanto los estudiantes de pregrado como los residentes que han tenido a bien y médicos egresados que han tenido a bien unirse con esta charla. Entonces, Ana María es una paciente de 28 años que consulta por flujo genital, dice que es un flujo genital blanco, abundante, fluido, fétido, que esta fetidez aumenta posterior a las relaciones sexuales y a la menstruación. Niega prurito, niega ardor, niega síntomas urinarios. Sus primeras relaciones sexuales fueron a los 20 años, ha tenido hasta el momento 2 parejas sexuales, el nuligesta, y utiliza métodos anticonceptivos de barrera. No tiene antecedentes médicos o quirúrgicos de importancia. Entonces, esta paciente, ¿verdad?, que es una paciente que en cualquier momento llega a la consulta y que la vemos a diario en la consulta, acusa esta sintomatología. ¿Y qué es lo primero que nos tenemos que plantear? Primero, ¿es un flujo normal o es patológico? ¿Es un problema infeccioso, patológico infeccioso o patológico no infeccioso, como veremos más adelante? ¿Y por qué es bien importante diferenciar si es un flujo normal o no? Porque las mujeres durante las diferentes etapas del ciclo menstrual, como ustedes bien lo saben, por efecto de los estrógenos en la etapa preovulatoria, van a tener un incremento del fluido, ¿ok? Principalmente proveniente del moco cervical, como ya lo saben, por efecto estrogénico. Entonces, algunas pacientes confunden esta secreción con un flujo como anormal. Entonces, esto es bien importante, o sea, conocer bien las características de lo que es el flujo genital normal para poderlo diferenciar de aquella patología. ¿Ok? ¿Y cuáles son las características de un flujo vaginal normal? Un flujo vaginal normal es un flujo claro, transparente o blanco, es viscoso, no es homogéneo, tiene una cantidad escasa a moderada. Es importante recordar siempre que tiene un pH entre 3.5 y 4.5. Se modifica según factores hormonales, como les dije anteriormente, las diferentes etapas del ciclo menstrual, pero también según la edad. Entonces tenemos diferencias en una paciente prepúber, en una paciente menopáusica, a diferencia de una mujer que esté en la etapa reproductiva. Y como ya les dije anteriormente, hay una oscilación cíclica por influencia hormonal en la edad fértil. La vagina es como ustedes muy bien lo saben, una cavidad virtual que está abierta al exterior. Y es como otras cavidades que están abiertas al exterior. Por ejemplo, la boca. Todas estas cavidades tienen secreciones. Entonces, la vagina tiene una secreción genital normal y así como la boca tiene saliva, por ejemplo. Y eso lo tenemos que aprender a diferenciar bien antes de etiquetar a una paciente como que tenga un problema infeccioso ginecológico. ¿Cómo está constituido este flujo vaginal normal? Tiene una microbiota. La vagina es un ecosistema, ¿ok? Que existe, que tiene un perfecto equilibrio, ¿ok? Entonces tiene una microbiota vaginal, lo que antes conocíamos como flora vaginal, que está predominantemente caracterizada por la presencia de los lactobacilos. También podemos tener estafilococos, pero solo epidermidis, ¿ok? Saprofíticos también pudieran ser, pero no áureos. Cocos anaerobios como peptococos y peptostreptococos, ¿ok? Atopobium vaginae, que es un microorganismo bastante interesante porque tiene patrones de resistencia diferentes. Fíjense esto que quiero acotar aquí. En la vagina de una mujer en etapa reproductiva puede haber enterobacterias como E. coli o Proteus, pero en muy pequeña cantidad, no crecimientos puros,
¿ok? Sino en muy pequeñas cantidades. Gardnerella vaginalis, que fíjense que es flora normal y solo en ciertas situaciones, como vamos a ver más adelante, va a romperse el equilibrio, entonces viene lo que se llama la vaginosis bacteriana con la proliferación de esta Gardnerella, Mobiluncus, Prevotella, bacteroides no frágiles, y fíjense cómo está aquí la presencia de cándida. Y esto es importante porque ustedes saben que Candida albicans es el principal agente productor etiológico de lo que es la vulvovaginitis candidiásica, pero para que una cándida de patología tiene que estar, por ejemplo, en el caso de la Cándida albicans, en forma de pseudohifas o pseudomicelio. O si es, por ejemplo, una Cándida glabrata que no tiene pseudohifas y pseudomicelio, sino esporas, estas esporas deben estar gemando, porque el solo hecho de tener esporas en la vagina no significa patología. El simple hecho de tener esporas de cándida en la vagina se comporta como flora normal. También tenemos una sustancia que es inerte, que es en lo proveniente del trasudado, perdón, de los capilares del epitelio vaginal, rico en agua, sal y electrolitos. También estas secreciones son provenientes, por ejemplo, del moco cervical, secreciones provenientes de la glándula de Bartolino, de las glándulas paruretrales, células vaginales y cervicales exfoliadas y secreciones tubáricas y endometriales. Todo esto conforma un flujo vaginal que es completamente normal. ¿Y qué caracteriza a un microbioma vaginal sano? Se caracteriza por una interacción cooperativa entre estos microorganismos o microbiota o flora vaginal con el hospedero. Y este equilibrio se denomina eubiosis. Y este equilibrio es la primera línea de defensa contra la migración y proliferación de patógenos oportunistas. Es decir, que este ecosistema o este microbioma, como es la terminología actual, está en un perfecto equilibrio entre la microbiota y el hospedero. Esta microbiota está dominada por las especies de lactobacillus. Hay unos lactobacillus mejores que otros, ¿ok? Y esto va a marcar un poco esa predisposición que tienen algunas mujeres a tener infecciones vaginales, a repetición, etcétera. Pero en términos generales, estos lactobacillus producen ácido láctico, producen peróxido de hidrógeno y producen bacteriocina, que son muy importantes en mantener el equilibrio de este microbioma que es la vagina. Ok, ¿cómo producen los lactobacilos el ácido láctico? Ok, los lactobacilos actúan sobre el glucógeno que tienen las células epiteliales. ¿Cómo adquieren este glucógeno las células epiteliales? Por acción de los estrógenos. Los estrógenos van a actuar sobre la célula epitelial vaginal y cervical, ¿ok? Y van a hacer que ésta tenga depósitos de glucógeno. Este glucógeno se descama con la célula, actúan sobre las amilasas y lo desdoblan, y sobre este glucógeno desdoblado van a actuar los lactobacilos. Y por un metabolismo anaerobio, van a producir ácido láctico. Y este ácido láctico es el responsable del pH vaginal ácido. Hoy día se sabe que no solamente el ácido láctico es responsable del pH vaginal ácido y que este es un buen mecanismo, excelente mecanismo de defensa, sino que de por sí el ácido láctico es un agente muy importante en los mecanismos de protección inmunológicos propios de la vagina y nos van a proteger contra, miren, hasta incluso hoy día se habla de protección contra infecciones por HIV, etc. Ok, en segundo lugar, son capaces de producir peróxido de hidrógeno y este peróxido de hidrógeno trae como consecuencia, o sea, actúa porque recuerden que hay unas bacterias que son productoras de catalasa, otras bacterias no son productoras de catalasa, entonces las bacterias que no son productoras de catalasa, que se llaman, ¿verdad?, catalasa negativa, estas no son capaces de desdoblar este peróxido de hidrógeno y por lo tanto, ¿qué? Se mueren, ¿verdad? Se destruyen por su acción. Y por supuesto también son capaces de producir bacteriocina. Ok. Además de todos estos importantísimos mecanismos de defensa determinados por los lactobacilos, otro mecanismo de defensa bien conocido es la integridad, por supuesto, de la mucosa y también la secreción de anticuerpos específicos como son la inmunoglobulina A. Entonces aquí en esta lámina
podemos ver, en resumen, lo que les estaba diciendo, perdón. ¿Se ve el marcador? Sí, Ok, entonces, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que una mujer durante la etapa reproductiva va a dominarse, ¿verdad? Va a estar dominada desde el punto de vista hormonal por la producción de estrógenos que mantienen el trofismo de la pared, pero que también ayudan a la acumulación intracelular del glucógeno. ¿Cómo se llama? Se descama, perdonen, ok, por acción de las amilasas, se se desdobla y sobre estos trocitos, ¿verdad? Van a actuar los lactobacilos y entonces producen el pH ácido determinado por la presencia de ácido láctico. Esto no ocurre en una joven prepúber o en una mujer posmenopáusica. En una mujer posmenopáusica, ¿qué es lo que ocurre? Como no hay la influencia de los estrógenos por agotamiento del aparato folicular, vamos a tener adelgazamiento de la pared vaginal, pero además no hay la producción de glucógeno y la acumulación de glucógeno dentro de la célula, por lo tanto no hay glucógeno sobre el cual el lactobacilo pueda actuar y la vagina se alcaliniza y cambia la flora vaginal. Y por eso en estas pacientes menopáusicas con vaginitis atrófica vamos a tener sobreinfecciones bacterianas. Entonces, hay una serie de factores, como vimos anteriormente, que afectan el equilibrio vaginal. Ya hablamos del ejemplo de la paciente menopáusica. Okay. Otros factores que también influyen son la conducta sexual. Pero no estamos hablando solamente de promiscuidad, por supuesto que eso es un factor, sino, por ejemplo, diversas prácticas sexuales, como el uso de juguetes sexuales, el cambio de pareja sexual, que no necesariamente implica promiscuidad, como siempre lo digo, mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres, todo esto incrementa el riesgo de, afecta, perdón, el equilibrio vaginal les dije, ¿verdad? Juguetes sexuales, relaciones orogenitales, etcétera. También hay ciertas patologías, como por ejemplo la diabetes. La mujer diabética es proclive a las infecciones vulvovaginales, principalmente por cándida, la obesidad, también relacionado no necesariamente con la diabetes, pero sí con la resistencia a la insulina y el alto riesgo de diabetes que tienen las pacientes obesas, pero no solamente la obesidad o la diabetes, sino también los hábitos nutricionales. Entonces se ve que dietas muy ricas en carbohidratos, por ejemplo, en harinas refinadas, pan, dulces, etcétera, son pacientes que son más proclives a hacer también infecciones, principalmente vulvovaginitis candidiásica. El uso de productos intravaginales, las duchas vaginales. ¿Qué pasa con la ducha vaginal? Algunas veces dirán, no, que es por el químico, los químicos que le agregan. Una ducha vaginal, aunque sea de agua pura, arrastra la flora. Entonces, aun cuando la microbiota o flora vaginal siempre, igual que en todas partes de la economía, recoloniza, mientras ella está barrida, facilita que otros microorganismos sean capaces de invadir la vagina y de producir infecciones. ¿Ok? El uso de algunos lubricantes, algunos espermicidas como el noxinol, todo eso puede alterar el equilibrio de la flora. Algunas veces, por ejemplo, tenemos una paciente con una vaginosis bacteriana y le colocamos metronidazol. Bueno, a veces después viene de que han cumplido este tratamiento, empiezan con otra sintomatología, por ejemplo, sintomatología de flujo por hongos. ¿Por qué? Porque se afectó el equilibrio de la flora con el medicamento y entonces vino una sobreinfección por hongo. O sea, todas esas cosas pueden estar influyendo. Farmacoterapia, como por ejemplo algunos antibióticos, sobre todo los antibióticos que son de muy amplio espectro. Cualquiera de los que hemos tenido pacientes con alguna infección que amerite el uso de ciertos antibióticos, como por ejemplo un caso bastante característico es de la ampicilina sulbactam. Una mujer que usa ampicilina sulbactam por más de 7 días, por ejemplo, con muchísima frecuencia va a ser una vulvovaginitis candidiásica. Y también otros medicamentos como por ejemplo los glucocorticoides, ¿okay? Citostáticos, otros antibióticos, etcétera. Todos estos van a ser factores que van a afectar el equilibrio vaginal y que van a hacer a una mujer que en un momento determinado sea más proclive a una infección. Ahora, ¿cuál es la etiología principal del flujo vaginal?
La etiología del flujo vaginal generalmente o con frecuencia es infecciosa, pero hay también muchas causas no infecciosas, las cuales imponen en forma importante hacer un buen diagnóstico y tenerla siempre presente como diagnóstico diferencial. Entre estas causas no infecciosas están las variaciones fisiológicas de las que ya hablamos. En segundo lugar, la vaginitis atrófica. Les hablé de vaginitis atrófica en las pacientes menopáusicas, pero hay que recordar otro momento en la vida de la mujer que es muy importante también, la presencia de vaginitis atrófica, como es el caso del puerperio en aquella mujer que está amamantando no solamente el puerperio, pospuerperio también, en la lactancia. ¿Por qué? Porque en la lactancia con los elevados niveles de prolactina, vamos a tener las alteraciones de las NRH que van a tener como consecuencia que haya una, un reposo, vamos a decir así, en buena parte del ovario y es como produce la prolactina alta, produce muchísima resequedad vaginal y características muy similares a una vaginitis, o sea, a una vaginitis atrófica. Otra causa es la ectopia mucoide. En la ectopia mucoide vamos a tener más que el flujo que vamos a tener es hidrorrea, una gran cantidad, ¿verdad? De una secreción entre acuosa y mucoide. Ahí también las reacciones alérgicas pueden producir síntomas vulvovaginales, pero en las reacciones alérgicas, muchos síntomas vulvovaginales, pero es poco frecuente el flujo en sí, sino más bien la sintomatología vulvovaginal, presencia de cuerpos extraños. En adultas, por ejemplo, los hilos de un DIU, pero en las niñitas, algunas veces, bueno, antes cuando las niñitas jugaban más con cositas que estaban explorándose los orificios naturales y se introducían cuerpos extraños en la vagina, etcétera. Hay una entidad que se denomina vaginitis inflamatoria descamativa, que no se sabe su etiología, que pareciera ser más un problema inmunológico, y otro también es el líquen plano erosivo. Entonces siempre tenemos que tener presente que hay patologías o hay causas, perdón, que son no infecciosas, ¿ok? Que son causas de flujo. Pero generalmente tienen causa infecciosa y las causas infecciosas las tenemos que clasificar en aquellas producidas por microbiota, por microorganismos que viven normalmente en la vagina, y en lo que se denomina una disbiosis. Entonces, una disbiosis va a ser, al contrario de la eubiosis, va a ser cuando se rompe el equilibrio que existe entre la microbiota y el hospedero, y entonces proliferan ciertos microorganismos que generalmente son flora normal, como es el caso de la vaginosis bacteriana, donde prolifera la Gardnerella vaginalis, que ya vimos en la lámina de flora normal, que es parte de la flora normal. La candidiasis vulvovaginal, en segundo lugar, es la patología infecciosa más frecuente posterior a la vaginosis bacteriana. En tercer lugar, vaginitis aerobia, que es la contraparte aerobia de la vaginosis bacteriana, y aquellas mixtas. Y aquellas que no son disbiosis, sino que son infecciones de transmisión sexual porque no están producidas o sus agentes etiológicos no son microorganismos de la flora normal, como es el caso de la tricomoniasis, que es el tercer agente en orden de frecuencia como agente etiológico de flujo vaginal de etiología infecciosa, y perdonen la redundancia, y luego las infecciones cervicales por gonococos o por clamidia. Este último tema va a ser tocado en el caso, en el temario de infecciones de transmisión sexual, y por lo tanto no vamos a hablar específicamente de este último en este tema de hoy. Entonces, ante esa paciente que llegó a la consulta y que ya descartamos, ¿verdad? Que sea variaciones fisiológicas del ciclo menstrual, etcétera, ¿cómo hacemos entonces el abordaje diagnóstico? En primer lugar, el ciclo menstrual, como les dije anteriormente, las características de su ciclo, la relación que existe entre la aparición del flujo y el ciclo, la edad de la paciente, si es una paciente prepuber, si es una paciente que ya está en la etapa de la menopausia. Segundo, las prácticas sexuales, como dijimos anteriormente, las prácticas de higiene, esto es muy importante. La higiene no debe ser ni pobre, poca, ni en exceso.
porque en exceso, por ejemplo, la paciente que insiste en usar duchas vaginales, etcétera, tampoco es conveniente, ¿ok? Pero es importante las prácticas de higiene y los antecedentes médicos de los pacientes para ver si tienen algunas de estas comorbilidades que son factores predisponentes para la aparición de patología caracterizada por flujo. En cuanto a las características del flujo, tenemos que interrogar color, cantidad, si es escaso, si es abundante, etcétera. En cuanto al color, si es blanco, amarillo, amarillo verdoso. Por ejemplo, la cándida, el color del flujo es blanco. La vaginosis bacteriana es blanco grisáceo. En el caso de las tricomonas, amarillo verdoso, etcétera. Entonces, la consistencia, el aspecto, si es fluido, si es grumoso, la cantidad, si es abundante, si es escaso, el olor, si tiene olor fétido o si no tiene ningún olor en particular característico, la presencia de concomitantes, por ejemplo, prurito, ardor, sintomatología urinaria, ¿qué agravantes tiene? Por ejemplo, si la paciente dice que le aumenta el mal olor después que tiene relaciones sexuales o si el flujo aparece más típicamente posterior a la menstruación, etc. Posteriormente vamos a ver los hallazgos del examen físico, que ahora vamos a ver las láminas en cada una de las patologías. Pero es importante que sepamos que en el consultorio nosotros podemos hacer pruebas de diagnóstico inicial y que nosotros en una consulta ginecológica podemos, contando con algunas herramientas, podemos hacer un diagnóstico etiológico sin necesidad de pedir exámenes de laboratorio especiales ni hacer cultivos, en un alto porcentaje de los casos. Y así nosotros tenemos un agente etiológico específico para que está causando el flujo en esa paciente y así nosotros vamos a darle el tratamiento preciso y adecuado para específicamente para ese agente etiológico. Entre estos tenemos el pH vaginal. Yo sé que me van a decir, cónchale, que ahorita en Venezuela que no se consiguen las cintas de pH tal. Yo creo que nosotros debemos aprender la medicina de hoy. Y bueno, lamentablemente tenemos nuestras crisis en el país, pero tenemos que pensar en que, bueno, si se resuelve, si tal. Tenemos que aprender lo que hay que aprender. Entonces no debemos decirnos que no lo hay. Entonces una cinta de pH, algo tan simple como una cinta de pH, nos va a dar mucha información acerca de cuál es el probable agente etiológico. ¿Ok? El pH vaginal es importante que sepamos que se debe tomar de las paredes laterales de la vagina. No debemos tomarlo del cuello porque recuerden que la vagina, como ya dijimos, tiene pH ácido, pero el moco cervical tiene pH alcalino. Entonces, si lo tomamos de el cuello y tropezamos, pues, o nos contaminamos con el moco cervical, nos va a dar una información que es imprecisa. Ok, entonces, luego podemos hacer lo que se llama el test de las aminas, que es un test muy sencillo, que ya vamos a ver una lámina que se hace con hidróxido de potasio al 10%. Tiene un micrófono abierto, eso hace mucha diferencia. Ok, entonces el test de las aminas, que es algo muy sencillo que se hace con con hidróxido de potasio al 10%. En tercer lugar, podemos hacer un frotis húmedo, ok, para la visualización microscópica y podemos, ya no en el consultorio, sino ayudarnos pues con las bianalistas del centro donde trabajemos, la tinción de Gram. Luego tenemos otras pruebas específicas, como por ejemplo el Ozone Blue, el Ozone Trichomonas Rapid Test, que es un test rápido para tricomonas, el Affirm BP3. El Affirm BP3 va a determinar antígenos tanto de tricomonas como para vaginosis bacteriana y cándida. Los cultivos que no siempre son necesarios, vamos a ver que hay ciertas pautas para pedir un cultivo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos duda diagnóstica. En el caso de niñas, siempre hay que pedir un cultivo, siempre hay que pedir un cultivo en las niñas. Cuando tenemos vulvovaginitis candidiásicas recurrentes, o sea, hay casos específicos en los que nosotros se hace imprescindible un cultivo, pero no es necesario tomar un cultivo de rutina, ¿ok? Luego tenemos también, que son bastante populares hoy día, los test de amplificación de ácidos nucleicos y también algunos paneles
para infecciones vaginales que se basan en reacción de cadena de polimerasa. Ok, fíjense, simplemente con un pH vaginal. Con un pH vaginal nosotros tenemos, si el pH vaginal se mantiene normal, es decir, por debajo de 4.5, o es cándida o es una patología no infecciosa. Fíjense, simplemente con una cíntica de pH. Si el pH está elevado por encima de 4.5, que es el límite superior para el pH vaginal normal, entonces tenemos que la patología puede ser infecciosa o puede ser no infecciosa. Dentro de las infecciosas tenemos la vaginosis bacteriana, la tricomoniasis y la vaginitis aerobia. Y dentro de las no infecciosas tenemos la vaginitis atrófica y ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque la vagina atrófica no tiene esa producción de ácido láctico. La vaginitis inflamatoria descamativa, que parece ser una forma severa de vaginitis aerobia, como les digo, o un problema inmunológico, no se sabe bien, y el líquen plano erosivo. Ok, luego vamos a ver la utilidad del test de KOH que les dije anteriormente. ¿Cómo se hace un test de KOH? Ok, un test de las aminas. Uno toma una muestra del fondo de saco posterior. Ok. Tomas una lámina, portaobjeto, le colocas una gota de solución salina, allí sumerges el hisopo, ¿ok? Que tomaste, la muestra vaginal que tomaste con sencillamente un hisopo, lo colocas allí en la lámina y le agregas una gota de KOH al 10%. Ok. Para nosotros hablar de un test de aminas positivo, quiere decir, o la interpretación es que tú le agregaste la gota de KOH al 10% y cuando le agregaste la gota de KOH al 10%, se despierta un olor a pescado en descomposición, ¿ok? Que eso es por la producción de aminas biógenas que tiene, por ejemplo, en este caso la Gardnerella vaginalis, que típicamente da un test de aminas positivo. Eso es todo. Ok, ¿quiénes le pueden dar un test de aminas positivo en el caso de agentes para flujo? Tenemos la vaginosis bacteriana o las tricomonas. Pero el KOH al 10% no solamente sirve para hacer el test de las aminas, sino que también los que ya vieron micología, ¿verdad? Medicina tropical, vamos a ver que también facilita la visualización de las cándidas. ¿Por qué? Porque usted le agrega ese KOH a esa muestra de flujo y el KOH va a destruirle células epiteliales, ¿ok? Y detritus, limpia todo eso de la lámina. Entonces facilita la visualización de las pseudohifas y de los pseudomicelios y de las blastosporas hemando, porque estos no se destruyen con la aplicación del KOH al 10%. Luego tenemos que nosotros podemos tomar otra muestra, ¿ok? Del fondo de saco vaginal posterior, como les digo, y la vamos a colocar, otra vez hacemos lo mismo. Colocamos la lámina portaobjeto, colocamos una gota de solución salina, como estamos viendo aquí, ¿verdad? Le estamos poniendo una gota de solución salina y luego aquí está la muestrecita que tomamos con un hisopo del fondo de saco vaginal posterior. Ok, le ponemos un cubreobjeto y lo visualizamos al microscopio, primero con un aumento de 10x y luego con un aumento de 40x. ¿Y qué es lo que podemos visualizar? Este sería un diagrama esquemático por cierto, los invito a que lean este artículo que es fantástico acerca de esto. Ok, donde ¿qué vamos a ver? Células epiteliales, lactobacilos y vemos escasos leucocitos, muy escasos leucocitos. Ok, ¿qué vamos a ver en una vaginosis bacteriana, por ejemplo? Vemos las células epiteliales, pero muchas de estas células epiteliales tienen adheridos como unos punticos negros, ¿ok? Se le ven allí. Eso es unos cocobacilos que se llaman Gardnerella vaginalis, que ella produce unas adhesinas y eso hace que se adhiera, como su nombre lo indica, a la superficie de esta célula epitelial. Y esto es lo que vamos a llamar célula clave, que ahora lo vamos a ver con frotis no diagramático. Ok, fíjense que llama la atención en esta lámina que no hay lactobacilo. Entonces hay ausencia de lactobacilo y fíjense que tampoco vemos células inflamatorias, es decir, no vemos leucocitos.
Entonces eso caracteriza un frotis al fresco de una vaginosis bacteriana. En el caso de la vulvovaginitis candidiásica, como es una vulvovaginitis, ¿ok? Entonces vamos a ver, por supuesto, las cándidas, esto es la representación esquemática de una pseudohifa, ¿ok? Vemos células epiteliales, fíjense aquí sí vemos lactobacilos y vemos muchísimas células inflamatorias de tipo polimorfonucleares. Y en el caso de la tricomonas, como también es una vaginitis, también vamos a ver muchas células inflamatorias, vemos escasos lactobacilos, células epiteliales y estos microorganismos, que es el parásito, que es la tricomona vaginalis, que es muy móvil. Entonces, fíjense, todo esto lo hicimos en el consultorio, sin necesidad de pedir ningún examen complementario, y pudimos ya a esa paciente hacerle un diagnóstico etiológico para indicarle posteriormente su tratamiento. Entonces, tenemos herramientas sencillas que podemos utilizar para hacer los diagnósticos. Entonces, vamos a entrar en específicamente las características específicas de estas tres patologías o etiologías más frecuentes, como son la vaginosis bacteriana, la tricomoniasis y la vulvovaginitis candidiásica. La vaginosis bacteriana es definitivamente una disbiosis. ¿Por qué? Porque es una ruptura del equilibrio del microbioma vaginal, con reemplazo de los lactobacilos que son protectores, como ya vimos, por la proliferación de otros microorganismos, como la Carnierella vaginalis, Prevotella, Mobiluncus, cocos anaerobios, etc. No se considera una infección de transmisión sexual por ser una disbiosis. Y tenemos factores de riesgo como están el estatus socioeconómico, el bajo nivel educativo, etnias no caucásicas, por ejemplo, en los Estados Unidos, es muchísimo más frecuente en las mujeres afroamericanas, las duchas vaginales, por lo que ya hablamos anteriormente, el cigarrillo. Las mujeres fumadoras tienen más tendencia a tener vaginosis bacteriana. Algunas veces las mujeres portadoras de dispositivos intrauterinos, los hilos, los guiadores del dispositivo, algunas veces predisponen a vaginosis bacteriana, la conducta sexual, como ya les dije anteriormente, la presencia de cuerpos extraños. Ok, la vaginosis bacteriana antes se minimizaba el problema que representaba. Entonces, esto no que tenga un flujito, pero resulta que este flujito puede tener traer muchísimas complicaciones, tanto ginecológicas como obstétricas. Fíjense que en las obstétricas, y estos trabajos los demostró un maracucho, por cierto, un venezolano que es muy famoso en parto prematuro, que es Roberto Romero, ¿okay? La presencia de vaginosis bacteriana incrementa el riesgo de parto prematuro, de bajo peso al nacer, de ruptura prematura de membrana, de infecciones intraamnióticas con membranas intactas y de endometritis postparto, postcesárea y postaborto. Y desde el punto de vista ginecológico, incrementa el riesgo de endometritis y de enfermedad pélvica inflamatoria, de infecciones posteriores a procedimientos ginecológicos. Por ejemplo, incrementa el riesgo de la celulitis del mango vaginal después que se hace una histerectomía, si la mujer no ha sido tratada previamente para vaginosis, o sea, teniendo pues clínica de vaginosis bacteriana si no ha sido tratada previamente, o por ejemplo, cuando se inserta un DIU y la paciente tiene una vaginosis bacteriana, incrementa el riesgo de endometritis, y así sucesivamente. Cualquier procedimiento ginecológico que la paciente tenga una vaginosis bacteriana debe ser tratada antes del dicho procedimiento. Fíjense esto que es tan importante, de lo cual no sabíamos nada antes. Tener una vaginosis bacteriana incrementa el riesgo de tener un Mycoplasma genitalium, herpes tipo 2 y virus de papiloma humano. Y eso lo van a ver bastante, van a tener mucho de esto, porque están por salir las nuevas pautas del CDC. Las últimas que tenemos son de las de 2015, pero ya hay un webinar al cual pueden accesar por YouTube, ¿ok? Donde ya empezaron a dar todos los datos de qué es lo nuevo que vienen en las nuevas pautas del CDC que van a ser publicadas en este año. Entonces los invito a que entren, aquí tienen, ¿ves?
infecciones de transmisión sexual, webinar guidelines, el webinar del 2021. Creo que es de la última semana de enero. Ok, y ahí van a ver mucho de esta información que les estoy dando actualizada. Ok, y fíjense que también las bacterias, algunas bacterias asociadas a vaginosis bacteriana, como es el caso de la presencia de Prevotella, Leptotrixia, Escherichia, etcétera, pueden incrementar la susceptibilidad para adquirir HIV. Entonces, fíjense que estamos hablando de virus de papiloma humano, de Mycoplasma genitalium, de herpes y de HIV. Ok, entonces, ante esta paciente que acude, ¿cuáles son las características que nos va a referir a la paciente cuando nosotros le interrogamos para el flujo? Entonces, característicamente, un flujo por vaginosis bacteriana, la paciente les va a referir que es de color blanco, fluido, abundante, ¿ok? Ella dice, se me moja la ropa interior, doctora, con la cantidad de flujo que expulso, y que tiene muy mal olor. Y este mal olor incrementa posterior a las relaciones sexuales. ¿Ok? El semen hace que incremente este mal olor. ¿Ok? Siempre dicen que me da esta pena con mi esposo porque cuando tenemos relaciones el olor, doctora, es insoportable. Y también con la menstruación aumenta el olor. Entonces, el olor, perdón. Entonces, ya nosotros en ginecología, como en todo, ¿verdad? En ginecología, un buen interrogatorio, ya uno va con más de la mitad del diagnóstico. Entonces, vamos a pasar a examinar a esa paciente. Y esta paciente, vamos a ver, fíjense, esta es la parte superior de la vulva, del introito, perdón, de toda esta parte. Aquí, fíjense, el clítoris está lleno de flujo. Aquí, fíjense, aquí en el introito vaginal, un flujo blanco, fluido, que emerge por el introito porque es una cantidad muy abundante, muy copiosa. Fíjense que les debe llamar la atención que aquí no hay cambios inflamatorios a nivel de la vulva. Por eso se llama vaginosis, porque no está asociada a cambios inflamatorios. Y fíjense que en ningún momento yo les he dicho que esto produce prurito, que produce ardor, que produce nada de eso. ¿Ok? Entonces, no hay cambios inflamatorios en la vulva y cuando colocamos el espéculo, ¿qué vamos a ver? Un flujo abundante, fluido, no adherente. Fíjense que esto no está adherido a las paredes vaginales y no hay cambio cervical. Esto debe ser un artefacto, ¿ok? O sea, no hay cambios cervicales. Entonces, esto es característico de una vaginosis bacteriana. Flujo blanco, blanco o blanco grisáceo, fluido, muy mal olor, no hay prurito, no hay ardor. Y cuando examinamos a la paciente, flujo fluido abundante que emerge por el introito, colocamos en el espéculo, un flujo no adherente, no hay cambios cervicales, etc. Entonces, vamos a tomar nuestra cíntica de pH y ¿qué vamos a conseguir en el pH? Que el pH está por encima de 4.5. Es decir, un pH entre 4.5 más hacia 5. Luego tomamos la muestrecita, como ya les dije anteriormente, del fondo de saco vaginal posterior, le agregamos el KOH al 10% y vamos a tener un olor muy característico, desagradable, a pescado en descomposición. Es decir, que tenemos un test de amina positivo. Luego tomamos otra muestrecita importante. No pueden ver en el microscopio para buscar vaginosis bacteriana o células clave, no van a tomar esa muestra a la que le pusieron KOH, porque ya yo les dije que el KOH destruía las células, que era buena era para ver al microscopio, cándida. Entonces, tomamos otra muestrecita, como les dije en la lámina anterior, lo colocamos en una lámina portaobjetos, ponemos una gotica de solución fisiológica, allí colocamos la muestrecita con el mismo hisopo, le colocamos un cubreobjeto y visualizamos en el microscopio, primero a 10X y luego a 40X. ¿Y qué vamos a observar? Estas serían unas células epiteliales normales. Fíjense, un frotis muy limpio. Ay, perdonen. Aquí no se ven polimorfonucleares y lo que se ven son los lactobacilos. Esto es un frotis normal. Comparémoslo con este. Ok, fíjense. Como les dije, esta célula epitelial, pero que está llena de estos punticos, ¿ok? Que son las garnerelas vaginales.
¿Ok? Y esto es lo que típicamente se denomina célula clave. Ok, fíjense que no hay células inflamatorias en el frotis y tampoco hay lactobacillus. Entonces, ausencia de lactobacillus, ok, ausencia de células inflamatorias y presencia de células clave, que ya vamos a ver que deben estar en un determinado porcentaje. Ok, entonces esto se reunió, todas estas características se reunieron en unos criterios que se denominan criterios de Amsel. ¿Ok? ¿Y qué son? Flujo vaginal homogéneo blanco grisáceo y maloliente, pH vaginal mayor de 4.5, test de aminas, es decir, test de KOH positivo y presencia de células clave en el frotis húmedo, pero fíjense que deben estar 20% por campo microscópico de alta potencia, es decir, cuando lo vemos en 40X, que por 10 son 400, ¿verdad? Ok. De las células que vemos ahí, el 20% deben ser células clave. 2 criterios de estos son suficientes para hacer el diagnóstico, ¿ok? Sin disminución de la sensibilidad ni de la especificidad. Ok, ya tenemos el diagnóstico. Fíjense, lo hicimos en el consultorio. No tuvimos que mandarle a hacer nada a la paciente, porque la paciente viene después para darle tratamiento. Es decir, esa paciente, usted clínicamente y con estos exámenes sencillos de consultorio hizo usted el diagnóstico. ¿Cuáles son los tratamientos? Ok, el tratamiento siempre, no sé si conocen las guías de infecciones de transmisión sexual del CDC, ok, pero esta es la forma como siempre ellos lo presentan. Un régimen recomendado y alternativa. Entonces, el régimen recomendado es metronidazol, 500 miligramos 2 veces al día por 7 días. También podemos utilizar metronidazol en gel vaginal. En Venezuela hasta ahora no hay metronidazol en gel vaginal, sino que vienen óvulos vaginales. Y estos óvulos vaginales son de 500 miligramos. Entonces, ¿cuántos días los vamos a usar? 5 días. Antes poníamos 10 días, venían esas sobreinfecciones por cándida. Hoy día se sabe y se ha demostrado la eficacia de utilizar 5 días con metronidazol vaginal. Y la otra otra indicación de régimen recomendado es la clindamicina en crema vaginal al 2% por 7 días. Ok, pero hay algunas alternativas y aquí sí tenemos que puntualizar. Se hizo muy popular un tiempo utilizar para vaginosis bacteriana metronidazol en una dosis de 2 gramos, en una dosis única, ¿ok? De 2 gramos, es decir, se le daban 4 tabletas de 500 miligramos. Eso el CDC lo descartó porque sí la paciente mejoraba, pero el porcentaje de recidivas era extremadamente alto. Entonces se sustituyó por el tinidazol. El tinidazol se da en una dosis, ya va que no ve el cursor, aquí está, de 2 gramos por día, ok, vía oral por 2 días o 1 gramo por día por vía oral por 5 días. Ok, y tenemos otras alternativas. Este año acaban de introducir el Secnidazol en dosis única de 2 gramos. Nosotros tenemos muchos años en el país usando Secnidazol en dosis única de 2 gramos porque los trabajos del doctor Núñez demostraron su eficacia. Ok. Entonces, hay pacientes que se curan, ¿verdad? Con estos tratamientos que les pusimos, pero hay un porcentaje o sea, todas se curan en el momento, pero hay un porcentaje que recidiva. Entonces esa paciente que les hacen un año 4 o 5 episodios de vaginosis bacteriana. Eso es lo que se denomina vaginosis bacteriana recurrente y es un verdadero dolor de cabeza, tanto para el especialista, para el médico, como para la paciente. Entonces hoy día se ha propuesto varias causas, o sea, de por qué recurre la vaginosis bacteriana en las pacientes. Una de las causas se ha hablado de reinfección por parejas sexuales. Pero ustedes aquí me dirán, ajá, pero usted dijo que no, no era una infección de transmisión sexual. Entonces, ¿por qué reinfección por parejas sexuales? Entonces, es una de las cosas que se está estudiando. Darle tratamiento a la pareja que no es de rutina, porque en ninguna disbiosis se le da rutinariamente tratamiento a la pareja, sino en estos casos de recurrencia, darle tratamiento a la pareja y también se preconiza para estos casos el uso de preservativo.
Segundo, otra de las causas que se piensa pudiera ser, ¿por qué esta recurrencia? Es la falla que tiene una determinada paciente en restablecer la microbiota vaginal normal con su predominio normal del lactobacilo. Entonces, para este ángulo, pues, ¿sabes? Que estamos analizando aquí, se han propuesto el uso de probióticos. No todos los probióticos sirven. Si tienen alguna pregunta, podemos hablar un poquito más de eso ahora. Ok, pero hay bastantes trabajos que se están utilizando con probióticos. Bueno, después les hablamos de eso. Si quieren hablar de probióticos, pueden hacer una pregunta para explicarles cómo se usan, etcétera. Y también dispensadores de ácido láctico. Aquí en Venezuela, tuvimos un gel de ácido láctico que sigue usándose en el mundo, por supuesto. Entonces, como ya les di, el ácido láctico hoy día se sabe que no solamente es porque mantiene el pH vaginal, sino que tiene propiedades viricidas e inmunomoduladoras a nivel vaginal. Entonces, es importante, pues, conocer estas virtudes del ácido láctico y pensar que esto pudiera ser una de las alternativas que tendríamos en estos casos. Y lo otro de lo que se ha hablado desde hace unos años para acá es que las bacterias, como uno siempre ha dicho, ¿verdad? Las bacterias son muy inteligentes, ya se las saben todas. Entonces, como las bombardeábamos, aparte de toda la resistencia y todo eso, ellas aprendieron a protegerse también por otra forma, otros mecanismos. Y uno es la producción de biofilms. Entonces, ellas lo que hacen, la Garnelia vaginalis, el atopoides, etcétera, es que producen estos biofilms para protegerse. Es como un escudo protector que ellas hacen. Entonces, ¿qué pasa cuando ellas están cubiertas de biofilm? El medicamento no penetra. Entonces viene el problema, o sea, las pacientes no quedan bien curadas y por supuesto van a estar haciendo recurrencia. Para la destrucción, o sea, se han utilizado varios agentes destructores del biofilm, no se comercializan tal cual, pero hay uno que se puede mandar a producir, a preparar, que es el ácido bórico en cápsulas de gelatina blanda para uso vaginal. Y es un agente disruptor del biofilm que se ha utilizado con bastantes buenos resultados, como vamos a ver ya en estos esquemas terapéuticos que siguen. ¿Qué hacemos entonces con una paciente que tiene una vaginosis bacteriana recurrente? Una de las primeras cosas que podemos hacer es hacer un switch del medicamento. O sea, utilizamos, por decirles algo, metronidazol, podemos variar y usar otro esquema, por ejemplo, un esquema con clindamicina. Entonces, repetimos el tratamiento o usamos otros regímenes de los recomendados. Pero hay esa paciente que aun cuando hagamos eso tiene múltiples recurrencias. Entonces, lo que vamos a hacer es darle un tratamiento inicial con uno de los regímenes recomendados y luego ponerle una terapia de supresión por larga data. Por ejemplo, uno de los que se ha utilizado con buenos resultados es dar un régimen de supresión con metronidazol que se usa vaginal 2 veces por semana y se le da por 4 meses a las pacientes. Aun cuando, fíjense, no es 100% efectivo, pero yo he tenido bastante experiencia con esto, con supresión con metronidazol vaginal 2 veces por semana. Y la verdad es que los resultados son bastante buenos. Uno de los problemas que tenemos o efectos colaterales que podemos tener con dar metronidazol vaginal 2 veces por semana por tan larga data es que pueden venir sobreinfección con hongos. Por eso se han creado estos esquemas de supresión con metronidazol más darle fluconazol mensual a la paciente, sobre todo cuando tiene la menstruación. Y otro es agregar al metronidazol el miconazol y se le dan por 5 noches por 12 meses. O sea, medicamentos de estos vaginales que vienen combinados. Entonces, sería que sirven para vaginitis mixta. Por ejemplo, tiene el metronidazol o la clindamicina, pero también tienen agregado un antimicótico, en este caso una combinación de metronidazol con miconazol, pero también hay unos con ketoconazol, etcétera, que ustedes los conocen. En los casos más recalcitrantes, más difíciles de tratar,
nosotros podemos utilizar la inducción con un metronidazol oral, bien sea metronidazol, secnidazol, etcétera, y le agregamos ácido bórico vaginal en cápsulas de gelatina blanda, que hay que mandarlas a preparar porque no las comercializan, 600 miligramos por día. En el esquema proponen 21 días, pero mi experiencia con 21 días es que irrita mucho la vulva. Y ha habido bastantes buenos resultados dándole solamente 10 a 12 días del ácido bórico. Es importante que no se nos vaya a olvidar que el ácido bórico está completamente contraindicado en el embarazo, porque es tóxico. Ok, entonces estos serían en esos casos difíciles de esas pacientes. Y por supuesto, cualquiera de estos regímenes va después seguido, en este caso de metronidazol 2 veces por semana, por 4 meses. Ok, otro microorganismo, otro agente etiológico importante, que es la tercera causa como agente etiológico de infecciones vaginales, es la vulvogenitis por tricomona. Miren, la tricomona es siempre una infección de transmisión sexual, porque el hombre es el único hospedero y además no existen esporas, son solamente trofozoitos. Y ustedes saben que los trofozoitos se destruyen rápidamente en el medio ambiente. Entonces, la tricomona está tomando un gran auge ahorita, porque las complicaciones que se ven con la tricomona, aparte de las obstétricas que ya veníamos conociendo, como es el incremento de parto prematuro y de rupturas prematuras de membrana, fíjense que aumenta el riesgo de 1.4, es el riesgo relativo. También tenemos un riesgo relativo de 1.6 a 4 veces el riesgo de adquirir y de transmitir HIV. Es decir, una mujer que tenga una tricomoniasis tiene más riesgo de adquirir un HIV. Y aquella mujer que ya tiene HIV y además se le asocia una tricomoniasis, aumenta su riesgo de transmitirlo. Okay. Y además tenemos 2.2 veces el riesgo de endometritis y de enfermedad pélvica inflamatoria. Es decir, además, aparte de que es una infección de transmisión sexual, fíjense todas las complicaciones que tiene desde el punto de vista ginecológico y después desde el punto de vista obstétrico, la tricomona vaginal. Y otro problema que tenemos grande con la tricomona vaginal es que con frecuencia es asintomática, principalmente en hombres. Entonces, es un dolor de cabeza realmente. Y vamos a ver ahora que con el diagnóstico también tenemos otros bemoles con la tricomona vaginal. Entonces, ¿cuál es el motivo de consulta de una paciente que tiene una vulvovaginitis por tricomona? Es una paciente que consulta por un flujo amarillo o amarillo verdoso, abundante, espumoso y muy fétido, ¿ok? Tiene ardor, más que prurito, pero puede también tener prurito. Consulta por mucho ardor, sensación de quemazón en la vulva, ¿ok? Muchísimo ardor. Y también, a diferencia de los anteriores, por ejemplo, de la vaginosis bacteriana de la que hablamos, ella va a tener sintomatología urinaria, porque las tricomonas no solamente se quedan en la vagina, sino que las tricomonas también pueden invadir las glándulas paruretrales. Entonces va a tener disuria, una paciente que tiene disuria y tenemos vesical. Cuando nosotros empezamos a explorar a esta paciente, vamos a ver una vulva, que es una vulva que está muy eritematosa y muy edematosa. Flujo, fíjense que es copioso, que también emerge, pero que en este caso va a tener un color más bien amarillo o amarillo verdoso. Pero fíjense que esta paciente está muy irritada, pero no tiene así lesiones que le veamos de rascado. Cuando colocamos el espéculo, vamos a ver un flujo abundante, copioso, amarillo verdoso, fluido, ¿ok? Y podemos ver algunos cambios inflamatorios en las paredes vaginales y en el cérvix. Podemos ver en las paredes vaginales cambios como petequias y fíjense que también vemos cambios petequiales en el cérvix, lo que se ha denominado cuello en fresa. Tomamos una cintica de pH y ¿qué pH vamos a tener? De nuevo, un pH por encima de 4.5, ¿verdad? Un pH 5. Recuerden que les dije que dentro de las patologías infecciosas, la única que mantiene el pH normal es la cándida. Todas las demás elevan el pH. Ok, entonces hacemos el test de las aminas. El test de las aminas puede ser
variable, pero generalmente es positivo. Y luego vamos a hacer un frotis al fresco. Recuerden cómo les expliqué que se hace. Ok, ¿y qué vamos a ver? Tricomonas móviles. Fíjense, esto es una célula epitelial. Esto es una célula inflamatoria. Entonces, aquí está la tricomona, que tiene una forma como una perita, que es más pequeña que una célula epitelial, más grande que un polimorfo nuclear. ¿Qué es bien importante que tomemos en cuenta? Uno, vamos a ver, como les dije, los polimorfos nucleares. Esto es un frotis que tiene mucho detritus, lo que uno llama un frotis muy sucio. Okay. Y otra cosa que es bien importante es que tomemos en cuenta que la tricomona se inactiva rápidamente con los cambios de la temperatura. O sea, ya se mueve mucho en la temperatura, que es la temperatura corporal, pero en el ambiente frío del consultorio se inmoviliza. Y recuerden que una de las cosas que nos ayuda a visualizarlo es la gran facilidad de movilización que tienen las tricomonas. Ok, si vemos esto, por supuesto, la especificidad, ¿verdad? Va a ser el 100%, pero el problema es este, que un frotis al fresco tiene una sensibilidad solamente de un 60% y es operador dependiente. Entonces, uno, lo que ya dijimos, que puede ser en muchísimos casos asintomática, y por otro lado, que en frotis al fresco, aunque es claramente muy específico, tiene una sensibilidad pobre, que puede ser menor al 60% y que es operador dependiente. Entonces, para la vulvovaginitis por tricómonas no es tan fácil el diagnóstico, ¿ok? Entonces, hay algunos métodos que podemos utilizar, exámenes complementarios como el cultivo en medio de Diamond. El cultivo en medio de Diamond no está disponible desde el punto de vista comercial. O sea que ni lo pidan porque no se los van a hacer, porque eso es solamente para investigación. Por supuesto que ha sido por años el estándar de oro, ¿ok? Hay un sistema actual de un sistema in-pouch para tricomonas vaginales que mejora, o sea, es como un medio de transporte líquido que facilita el cultivo de las tricomonas, pero no es lo más fácil. Luego tenemos el Ozone para tricomonas, que es un examen que se basa en la detección de antígenos. Este es un kit un poquito costoso. Por otro lado, tenemos el AFIRM BP3, del cual les hablé anteriormente, que no sirve solamente para tricomonas, sino que también va a servir al mismo tiempo para Gardnerella vaginalis y para Cándida, pero el que ha dado mayores resultados es un test de amplificación de ácidos nucleicos que se llama Aptima para tricomonas vaginales y sirve no solamente en orina, donde tiene una sensibilidad del 95%, sino que también sirve en la toma, o sea, cuando tomamos una muestra de secreciones vaginales, unas muestras endocervicales y también FINPREP es citología en base líquida. Entonces, fíjense la sensibilidad del 100% y fíjense que la especificidad también es excelente. ¿Cuál es el tratamiento para las tricomonas? Aquí también tenemos muchos cambios para este año, para el 2021. Antes utilizábamos también metronidazol en dosis únicas de 2 gramos, tinidazol de 2 gramos en dosis única. Hoy en día, y viene en las pautas de este año del CDC, el metronidazol hay que darlo en esquemas de 500 miligramos 2 veces al día por 7 días, que era el esquema que tradicionalmente se usaba en pacientes con inmunocompromiso, pacientes con HIV, etc. Este es el tratamiento que debemos utilizar hoy día. Metronidazol 500 miligramos 2 veces al día por 7 días y esas dosis únicas que dan más que todo es para el tratamiento de las parejas. Una alternativa sería el tinidazol en la dosis de 2 gramos. ¿Por qué la diferencia entre el metronidazol y el tinidazol? Porque el tinidazol tiene menos resistencia que el metronidazol contra las tricomonas. Ok, como es una ITS, la pareja amerita tratamiento, ok, hay que reevaluar la erradicación completa en 3 meses. Es importante que tengan claro que la vía vaginal no erradica la infección por tricomonas, mejora, pero no la erradica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ella no solamente se queda en la vagina, como les dije anteriormente, sino que se va a introducir en las glándulas paruretrales, en otras localizaciones, etc. Entonces, no se alcanzan las concentraciones suficientes para llegar a esos sitios cuando utilizamos la vía vaginal. Por eso, el tratamiento con tricomonas debe ser tratamiento oral. Como ya les dije, para los hombres, la pareja,
ahí sí podemos utilizar las dosis únicas, pero no en las mujeres. En aquellos casos de tricomoniasis persistentes o recurrentes, tenemos es que prorrogar el tratamiento. Entonces, pero prorrogar, no, perdón, disculpen, prolongar el tratamiento. Entonces ahí le vamos a dar tinidazol o metronidazol a dosis alta de 2 gramos diarios, pero vamos a utilizarla por 7 días y es muy importante determinar la resistencia de cepas antimicrobianas. Para metronidazol, si mal no recuerdo, la resistencia estaba más o menos en 9%. En las embarazadas se utiliza metronidazol, 500 miligramos 2 veces al día por 7 días. El metronidazol a veces ha sido cuestionado su uso en embarazadas por algunos trabajos que salieron en animales de efectos teratogénicos, pero que la verdad es eso nunca se ha demostrado en humanos. Y este es el tratamiento de elección para esta patología. Y fíjense todas las complicaciones que podemos tener obstétricas, así que las embarazadas hay que examinarlas para ver si tienen flujo, etc. Ok. Y en cuanto a la lactancia, también se utiliza el metronidazol, pero es importante que hay que suspender por 24 horas posterior a la última dosis. Ok. Por último, la vulvovaginitis candidiásica. La vulvovaginitis candidiásica es un 85-90% de los casos son producidos por Candida albicans, le sigue la Candida glabrata y también Candida sp, es decir, otras especies de Candida, Cruzei, Guillermondi, etc. ¿Cuál es la importancia de saber si una Candida albicans o no? Como tenemos casos complicados, porque la Candida no albicans son muchísimo más resistentes a los azoles, que es lo que usamos clásicamente para tratar las cándidas, son mucho más resistentes a los azoles que las cándidas albicans. El 75% de las mujeres en algún momento de su vida van a tener un episodio por vulvovaginitis candidiásica y 10% de estas mujeres van a tener vulvovaginitis candidiásica complicada. Y como les dije anteriormente, los factores de riesgo, la diabetes, la obesidad por la resistencia a la insulina, las dietas ricas en carbohidratos, el embarazo, los esteroides, la ropa íntima ajustada y sintética, es decir, la licra, cuando la dejan mucho tiempo, van al gimnasio, la dejan mucho tiempo, etcétera, no la cambian de una vez. Esto todo les puede facilitar la proliferación de las cándidas. Ok, entonces vamos a hacer, como ya vimos las anteriores, vamos a hacer un poco de comparación entre las dos, esta es el tercer agente etiológico del que vamos a hablar, que es el segundo en orden de frecuencia, que es la cándida. ¿Por qué consulta una paciente donde debemos sospechar una vulvovaginitis por cándida? Primero, flujo, pero este flujo no es tan abundante. Y es un flujo blanco, muy blanco, grumoso, como leche cortada o como requesón. Y la paciente característicamente tiene prurito. Y este prurito puede aparecer en cualquier momento, a diferencia de el Sarcoptes scabei, ¿ok? O el pediculosis pubis, que pican es de noche. La cándida puede picar el paciente puede presentar el prurito en cualquier momento. Recuerden, como ya le di los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Como decía uno de nuestros profesores, no todo lo que produce prurito es hongo, ¿verdad? Hay otros casos también, otras causas, problemas alérgicos, etcétera, muchas otras causas. Entonces, fíjense que empezamos a examinar a esta paciente y cuando vemos la vulva, fíjense aquí una vulva que está eritematosa, ¿ok? Pero fíjense que a diferencia de esta, que es la vaginitis por tricomonas, esta vulva tiene lesiones de rascado, perdón, y lesiones descamativas. Aquí lesiones descamativas, tiene lesiones de rascado, tiene lesiones satélite, tiene fisura. Fíjense la comparación con vaginosis bacteriana, donde no hay cambios inflamatorios, donde hay un flujo abundante que emerge por el introito. Aquí no vemos un flujo que emerge por el introito, sino este gran eritema, estas lesiones descamativas, lesiones satélites, fisuras, lesiones de rascado, etc. Completamente diferentes, ¿verdad? Estas tres vulvas. Ok, colocamos el espéculo y cuando colocamos el espéculo, vemos en la candidiasis vulvovaginal un flujo blanco, grumoso y adherente, se adhiere a las paredes vaginales, diferente a la vaginosis bacteriana, que es un flujo fluido.
¿ok? Y no adherente. Fíjense, esto parece como algodonoso, ¿verdad? Como copos de algodón, como requesón, ok. Y muy adherido a las paredes vaginales, que en algunos casos severos pueden producir hasta pseudomembrana. Ok. Tomamos entonces una muestra del pH vaginal y vamos a conseguir un pH que está por debajo de 4.5, ok. Y hacemos el test de KOH, el test de las aminas va a ser negativo, es decir, no va a haber el olor de nauseabundo, de pescado podrido, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí no hay producción de aminas biógenas ni desdoblamiento de estas, pero va a servir este KOH para la visualización, por lo que les dije anteriormente, para poder ver mejor en el microscopio la pseudohifa, los pseudomicelios o las blastosporas gemando, porque la espora sola, acuérdense que no es una forma activa de hongo. Ok, ¿y qué podemos visualizar? Este es un frotis por gram, con gram. Ok, esto es un frotis con KOH. Fíjense, se destruyó todo lo demás. Aquí no se ven células, no se ve nada, perdonen. Sino que se ven son las pseudohifas y los pseudomicelios. Ok, esto es una cándida glabrata. Fíjense que aquí no hay hifas y micelios, pero ven las blastosporas gemando, ¿están viendo? Las blastosporas que están gemando. Entonces esas son los diferentes frotis que ustedes pueden visualizar. Ya tenemos el diagnóstico y le podemos poner el tratamiento a la paciente. Pero hay una cosa, una clasificación importante de candidiasis vulvovaginales, que es clasificarlos en los casos no complicados y complicados. Y esto también es sumamente importante. Ya sabemos que agentes etiológicos sirven, ¿verdad? O sea, ya tenemos diagnóstico. Pero ahora vamos a ver también los otros bemoles del caso clínico que tenemos enfrente a nosotros. Ok, entonces tenemos en los casos, ¿qué se llama una vulvovaginitis candidiásica no complicada? Que es de severidad media moderada, que es esporádica, es infrecuente. Esa paciente que en cualquier momento llegó y, no, que fui para la piscina, ¿qué tal? Entonces me vino que si un flujito, que me pica, que esto, ok. Ajá, pero eso es una vez que consultó por eso. Vemos en el microscopio, vemos pseudohifa, pseudomicelios, probablemente es una candida albicans y es un huésped inmunocompetente. ¿A qué llamamos una vulvovaginitis candidiásica complicada? Por ejemplo, que sea severa. Eso que se ve muchísimo en las diabéticas. Sí. Entonces ya no es la lesioncita de rascado, la lesión descamativa, tal, no sé qué más, no, sino que es una vulva que está francamente lesionada, ¿ok? Como por ejemplo, esa vulva, la foto que yo les puse, ese es un caso severo. Lesiones descamativas, fisuras, lesiones de rascado, lesiones satélites, etc. Ok. La frecuencia, cuando hablamos de casos complicados, frecuente, es cuando hay 4 o más episodios por año. Eso se llama vulvovaginitis candidiásica recurrente. Ese es su nombre, con su apellido. Cuando vemos en la microscopía que nos hace sospechar que es una cándida no albicans, por ejemplo, lo que vemos son blastosporas gemando. Ahí tenemos que pensar en una cándida glabrata, que es una cándida no albicans, y eso nos va a ayudar a, ¿qué? A orientar el diagnóstico. O vemos las características del huésped, que es un huésped, por ejemplo, una diabética, o sea, que tiene comorbilidades, que es una inmunosuprimida, que tiene corticosteroides, que toma corticosteroides, por ejemplo, porque tiene un lupus, etcétera, ¿ok? Tiene una terapia inmunosupresiva, entre otras. Entonces, ¿cómo les digo? Esto nos va a ayudar entonces a nosotros a orientar el tratamiento. Entonces, uno, sabemos ya que es una vulvovaginitis candidiásica y ahora ya sabemos si es no complicada o complicada. Entonces, si es no complicada, es decir, aquella infrecuente, esporádica, leve a moderada, etcétera, un huésped sano desde otro punto de vista, entonces vamos a usar un azol tópico intravaginal. Usted me dirá, ¿cuál va a usar? El que se aprenda. Hay clotrimazol, miconazol, isoconazol, terconazol, o sea, hay muchísimo. Hay regímenes para 1, 3 y 7 días. Es decir, que, por ejemplo, en clotrimazol, viene un óvulo vaginal de 500 miligramos, ese para una sola dosis. O viene crema vaginal en una jeringa prellenada, en una cánula prellenada al 10%. Esa es dosis única. Por ejemplo, el mismo clotrimazol, el de 3 días, ese tiene una concentración de 200 miligramos. Entonces viene la cajita con los 3 óvulos o las 3 canulitas de crema vaginal. ¿Qué es lo importante? Que sepamos que es concentración 200 miligramos o óvulos de 200 miligramos o es al 2%.
Y luego tenemos la de 7 días. Entonces tenemos tabletas vaginales que tienen 100 miligramos o cremas vaginales que son concentración al 1%. Eso es clotrimazol. Cualquiera usted, apréndase uno y lo aprende a usar. Ok. El miconazol también viene de 3, de tal. Ok. Ajá. Hay también medicamentos que son para uso oral. Por ejemplo, el fluconazol, que viene de 150, también viene de 200 miligramos. Aquí ahora hablamos algunas cositas de eso, de cuál usar. Lo tradicional es que usamos el de 150 miligramos. Ok. También podemos usar el ketoconazol. El ketoconazol no lo van a conseguir en las normas del CDC, en las pautas, perdón, del CDC, porque es un medicamento que se usa más en Europa que en los Estados Unidos. También es un poquito hepatotóxico, pero fíjense que lo que le vamos a dar es 400 miligramos diarios por 5 días, es decir, 200 miligramos 2 veces al día. Es importante que ustedes sepan que estos azoles orales, fluconazol y ketoconazol, y también que no está colocado aquí porque no es una droga de primera elección, el itraconazol, están todos contraindicados en el embarazo. Entonces, ¿qué usamos en embarazadas? El más inocuo, como vamos a ver ahora en unas láminas que les voy a enseñar, es el clotrimazol y el miconazol en segundo lugar. Ahorita se los enseñamos en unas láminas. Ok. Lo importante es que no me le van a dar fluconazol a un paciente embarazada porque a dosis alta en el primer trimestre es teratogénico, es categoría, es X dentro de la clasificación de las drogas del FDA. Ok, entonces en el caso de las complicadas, ya sabemos que hay complicadas porque son severas o que es recurrente o sospechamos de Candida no albicans y que los pacientes tienen factores de riesgo. En el caso de severa que vamos a utilizar, lo que vamos a cambiar no es la droga, no es el medicamento, sino que lo que vamos a cambiar es el esquema. En estas pacientes con casos severos no podemos usar una dosis única. Nosotros necesitamos tener concentraciones vaginales del medicamento que tengan por lo menos 10 días. Entonces, ¿cómo logramos eso? Nosotros podemos usar un azol tópico, es decir, por decirles algo, clotrimazol, miconazol, etcétera, vaginal, pero aquí no lo vamos a dar por 1 o 3 días, tal, no. Aquí vamos a usar mínimo 7 días. Mi recomendación, usen por lo menos 10 días. 10 a 14 días de tratamiento. O podemos utilizar fluconazol de 150 o de 200 miligramos, pero ¿cómo lo vamos a usar? Lo vamos a usar en pulsos, cada 72 horas. ¿Por qué cada 72 horas? Porque la concentración máxima de fluconazol en la vagina se consigue a las 72 horas. Entonces tenemos el tope de la concentración, ¿verdad? ¡Pac! Le damos la segunda dosis, se nos van a mantener los niveles vaginales del fluconazol en forma elevada, que es lo que necesitamos. Entonces depende de la severidad, le damos le damos una dosis, la repetimos a las 72 horas y luego la volvemos a repetir, según la severidad. Entonces eso es lo que hacemos, un esquema 1, 3, 7. 1, a los 3 días se tome el otro y a los otros 3 días se tome el otro. ¿Ok? En pulso. Por favor, no sigan con esa práctica de que le dan una cápsula por 3 días, una cápsula por 7 días. Está perdiendo la gente el dinero y todo. Cada 3 días se dan los pulsos de fluconazol. Ok. En el caso de una vulvovaginitis candidiásica recurrente, fíjense, ya vimos la severa, ¿ok? Ahora vimos, ¿cómo que se llama? Anteriormente vimos perdón, estamos viendo ahorita la recurrente. Ok, tenemos 4 episodios por año. Antes se pensaba que las vulvovaginitis candidásicas recurrentes eran producidas principalmente por Candida no albicans. No, hoy día se sabe que en un alto porcentaje son producidos por Candida albicans, pero aquí sí hay que hacer un cultivo vaginal confirmatorio. ¿Por qué tiene que hacer un cultivo vaginal confirmatorio? Porque muchas veces esas cándidas están asociadas con enterobacterias, como por ejemplo E. coli. Y esa simbiosis es lo que no deja que el paciente termine de mejorar. Entonces, tenemos que hacer un cultivo vaginal para ver si hay asociación con otras bacterias como la E. coli. Pero este cultivo también nos va a servir para diferenciar una cándida de un albicans de una cándida no albicans. Y a lo mejor es que no estamos dando el tratamiento más adecuado. Entonces, el cultivo va a servir para esas dos cosas, para ver la asociación con bacterias como Escherichia coli, por ejemplo, pero también para ver si estamos en presencia de una cándida albicans o de una cándida no albicans. Okay. Y controlar los factores predisponentes.
¿Por qué les insisto en esto? Porque, por ejemplo, usted tiene una diabética que tiene la glicemia elevada, tiene la glicemia en 300. Usted le cura con el tratamiento la vulvovaginitis candidiásica. Pero ¿qué va a pasar? Esa señora no mejora los niveles de glicemia, esa señora le va a hacer el otro cuadro clínico. O sencillamente no va a mejorar, una de dos. O no mejora o recurre. Entonces es importante también el control del factor predisponente que le está llevando a este problema. Ok. ¿Qué le vamos a dar a esta paciente con una vulvovaginitis candidiásica recurrente? Primero, le vamos a dar, ¿verdad? Tópica por 10 o 14 días, es decir, regímenes extendidos, o fluconazol, 150 o 200 miligramos, como les dije, el esquema ese de pulso es 147. Ok, pero luego, ¿qué tenemos que hacer? Igual que hicimos con vaginosis bacteriana recurrente, darle terapia supresiva por un tiempo prolongado. Entonces, le vamos a dar un mantenimiento por 6 meses, bien sea de fluconazol de 150 o 200 miligramos semanal, por 4 a 6 meses, o azoles tópicos intermitentes, como por ejemplo miconazol, 1200 miligramos por semana, o clotrimazol, 500 miligramos en un óvulo único por semana, etc. Entonces, cuando es una vulvovaginitis por cándida no albicans, que a veces se lo reportan es como cándida SP, ¿ok? Cuando ustedes ven un cultivo que les dice cándida albicans, ok, perfecto, ese cándida albicans, pero a veces les dice cándida SP. Eso quiere decir que es una cándida no albicans. No les están diciendo cuál de las no albicans es, pero es una cándida no albicans. Entonces ahí que va a tener que son bastante resistentes a los azoles orales o vaginales. Entonces aquí no pierde el tiempo dándole el fluconazol, porque no le va a servir. Entonces, esto es uno de los pocos casos donde sí nos vamos a drogas como por ejemplo el itraconazol. Entonces, el itraconazol, 200 miligramos por día por 14 días, por ejemplo. Otro de los tratamientos es lo mismo que usamos de ácido bórico. Recuerden cuando les dije que se mandaba a preparar en cápsulas de gelatina blanda, 600 miligramos. También podemos utilizar eso en estos casos, por 7 a 14 días. Y también en estos casos es útil, por ejemplo, la nistatina, por utilizándola vaginal por 2 a 4 semanas. Es decir, en un régimen de mucho tiempo. Perdón. Ok, este era el cuadro que les estaba diciendo de las diferentes categorías para embarazo y lactancia de estas diferentes drogas. Y fíjense en el caso de la vulvovaginitis candidiásica, la vulvovaginitis candidiásica en embarazada, fíjense que la droga que es categoría B es el clotrimazol, el miconazol que tanto se usa es categoría C, el fenticonazol, ¿ok? No debe usarse. No está la clasificación del FDA porque esta droga como el fenticonazol y el isoconazol no se usan en los Estados Unidos y la clasificación de la FDA es de ellos. ¿Ok? Pero fíjense que el feticonazol está contraindicado, puede llegar a ser teratogénico. El sertaconazol, que lo tuvimos un tiempo en el país, que lo usan más que todo en España, fíjense que está. Entonces, lo más inocuo en una mujer embarazada es el clotrimazol. Y aquí están las diferentes formas de presentaciones y nombres comerciales que podemos conseguir. Ok. Aquí así sucesivamente, lo que les estaba diciendo, fíjense los azoles orales, el ketoconazol, el fluconazol, están completamente contraindicados en el embarazo. Fíjense que para fluconazol cada vez hay más estudios en categoría D, en algunos casos lo han clasificado como categoría X. El itraconazol también está contraindicado. La combinación de itraconazol con cendazol también está contraindicado, etc. Ok, y así vamos a tener sucesivamente los diferentes tipos de medicamentos. Por último, hay que tomar en cuenta, o sea, hay cosas que por sabidas, ¿verdad?, se callan y no hablamos de ellas. Y solamente nos dedicamos a hablar del tratamiento cuando la mujer está enferma, cuando tiene la vulvovaginitis, cuando tiene la vaginosis, qué tratamiento le vamos a dar, etcétera, etcétera. Pero es muy importante para el médico, ante una consulta ginecológica, o sea, una mujer que tiene una consulta, ¿verdad?, de ginecología, darle una adecuada orientación en cuanto a lo que respecta a la higiene íntima en la mujer en la edad reproductiva. Entonces, la limpieza diaria debe ser suficiente, pero no excesiva. Entonces, el exceso del lavado de la vulva, etcétera, barre con el manto ácido normal
de la piel, y también eso predispone a infecciones. O por ejemplo, estar usando duchas vaginales, desodorantes íntimos, medicamentos, eso no es, ese exceso también va a alterarles la flora, la microbiota, y les puede traer infecciones vaginales. En segundo lugar, para la higiene vulvar y perineal se deben utilizar productos de limpieza líquido de tipo Sindet. ¿Qué quiere decir un Sindet? Es sin detergente. La piel de la vulva es tan delicada como la piel de la cara. Entonces debemos utilizar productos no alcalinos. El jabón de barra es muy alcalino. Entonces debemos utilizar productos no alcalinos que no contengan detergente, como los Sindets, que son muy populares, muy fáciles de conseguir, con un pH más afín al de la piel. Es decir, un pH de menos de 5, un pH que no sea alcalino. Por supuesto, 5 no es alcalino, no es eso lo que quiero decir, pero un pH que sea más acorde con el pH normal de esta zona. El lavado del área genital debe recomendarse a los pacientes que sea al final del baño. ¿Por qué debe ser al final del baño? Para que, o sea, no vayamos a correr el riesgo de que queden residuos de jabón en la vulva. Por ejemplo, si se lava el cabello después que ya se ha lavado los genitales, entonces pueden quedar residuos de champú, de jabón, etcétera, en la vulva. Tiene que retirarse el jabón con abundante agua, ¿ok? Para que no produzca cambios de irritaciones, etcétera, en la vulva. No utilizar protectores diarios. Si los utiliza, que sea esporádicamente, porque el protector diario tiene un plástico, ¿verdad? Entonces eso no permite que la piel de la vulva y que la vagina respiren en la forma adecuada. Entonces va a haber un ambiente no adecuado y va a haber proliferación de microorganismos. El uso de desodorantes íntimos, las toallas sanitarias que tienen aditivos o perfume, que si manzanilla, que si esto, que si perfume, no sé qué más, eso, nada de eso, porque todas esas cosas se pueden convertir en irritantes para la piel de la vulva, ¿ok? Y para el introito y todo eso, ¿ok? Y ya no vamos a hablar más de las duchas vaginales, ¿verdad? Ya hemos hablado suficiente de ellas. La ropa interior tiene que ser de algodón, de color blanco o de color beige. Ok, ¿por qué? Porque los químicos que le agregan a los colorantes, eso todo puede irritar la piel de la vulva. Dormir sin ropa interior o, por ejemplo, con una ropa muy suelta, por ejemplo, boxers o ese tipo de cosas muy sueltecita para que la piel esa respire bien. El cambio de toalla y de tampones sanitarios debe ser cada 4 horas. Se ha hablado mucho de los tampones sanitarios, de que si predisponen a infecciones vaginales, que si predisponen a BPH, eso es falso, ¿ok? Hace muchísimos años, cuando había tampones sanitarios ultra absorbentes, hubo un problema de síndrome de shock tóxico en pacientes que albergaban estafilococos en la vagina. Esos tampones de uso prolongado de muchas horas, eso se dejó de producir. Lo importante es el cambio frecuente de tanto de la toalla sanitaria como del tampón sanitario cada 4 horas. Y el adecuado lavado de las manos, tanto antes de ir al baño como después, porque usted se va a manipular los genitales, entonces debe tener las manos limpias cuando usted va a manipularse los genitales. Entonces es muy importante que nosotros, pensando en la medicina de prevención, ¿verdad? Que es el verdadero ser de la medicina, demos o expliquemos a los pacientes las recomendaciones generales en cuanto a cómo debe ser la higiene íntima en una mujer. Bueno, muchísimas gracias.